Como decía, ya que acabamos de comenzar con la grabación de nuestro club de lectura sobre el discurso del ingreso de Javier Marías a la Real Academia Española, quería contarles, no sé si ustedes o no sé quién acá ha leído a Javier Marías, pero yo cada vez me convenzo más de que es prácticamente la manera más clara, fija, segura e inmediata de enfrentarse y leer gran literatura. Eh, Evidentemente, pues me refiero al tipo de literatura que me gusta a mí, ¿no? Aquí entra la gran cosa de ese gran consejo de Virginia Woolf, que uno es el último juez y quien último decide, pero para efectos de todo lo que a mí me gusta en una novela, en un autor, por temas, por estilo, por escritura, por palabras, por tramas, pues definitivamente alguien como Javier Marías tengo que comenzar recomendándolo fuera de este discurso que por supuesto es una argumentación, es una postura de un novelista frente a su oficio y no solamente frente a su oficio, sino su oficio invitado o gracias a este a formar parte de lo que supone una institución como la Real Academia Española, ¿cierto? Javier Marías comienza a publicar, bueno, Javier Marías es hijo de Julián Marías, filósofo, gran filósofo español, comienza a publicar en 1973. eh, Tiene, por supuesto, gracias a lo que se debía respirar en su casa, eh, conoció muy rápidamente a un autor español que también recomiendo mucho, que se llama Juan Benet, de quien yo creo que hay un traslado también en un estilo de escritura, no en lo novelesco, pero sí en el estilo, en lo escrito. Y como les digo, empieza a trabajar, empieza a publicar novelas en 1973 y la última, él falleció ya hace 3 años, la última es Thomas Nevinson, que si no me equivoco es de 1900, es del 2000, debe ser del 2015, 2016, seguramente. Yo creo que su gran obra maestra se llama Tu rostro mañana, que es una novela dividida en 3 volúmenes. Y por supuesto, el libro o uno de los libros que más, digamos, como que más renombre, más y evidentemente fama y éxito le dio, hay uno por el cual les recomiendo definitivamente empezar, que se llama Corazón tan blanco. Una de las particularidades de Marías, por lo que a mí me encanta leerlo y siempre lo recomiendo, a quien le guste la buena literatura y la lectura literaria, por supuesto, es que Marías me parece que es la mezcla perfecta entre un estilo y un orden temático absolutamente interesante desde la introspección, desde el análisis y desde la mirada, pero al mismo tiempo acompaña con una trama, no voy a decir que detectivesca, pero una trama muy bien armada. Entonces uno tiene un doble acceso. Puede ser o por la forma como escribe y la forma como trae ideas, o también por la trama que está detrás y cómo se está desarrollando. No que se puedan dividir fácilmente, pero todos podemos estar de acuerdo que muchas veces esas novelas que utilizan un lenguaje determinado, bien llevado, estructurado, con múltiples capas, metáforas, por lo general unas novelas así flaquean un poquito en sus tramas o en sus estructuras argumentales, porque hacen que toda la carne del asador está es hacia ese estilo, por demás ensayístico o novelístico, ¿cierto? Empezó. En cambio, en el caso de Marías, hay un equilibrio perfecto y lo pueden ver con una novela como Corazón tan Blanco, con otra novela como, por ejemplo, em, Mañana en la batalla piensa en mí, El hombre sentimental, Todas las almas, Los enamoramientos, etcétera. Bueno, es que son prácticamente todas. Me lo parece a mí porque pues estoy hablándoles desde una fanaticada, ¿no? Entonces, ¿cómo más voy a venderlo si no es así? Pónganle especial atención siempre a las primeras frases de Javier Marías. En la primera frase de Javier Marías se contiene toda la novela bajo una maestría novelesca increíble. Pues siempre en las primeras frases, que son unas frases muy potentes y muy bien escritas, se capsula ya lo que será ese desarrollo novelesco, por lo que leer Javier Marías es aprender a leer mejor. De pronto por eso lo quiero recomendar y de pronto por eso lo traigo. Justo después de que publica Tu rostro mañana,
y ya unos años, yo puedo suponer que unos 8 de haberse ganado el premio Rómulo Gallegos, que de pronto ahorita podemos revisar también, gracias a Mañana en la Batalla Piensa en mí. Javier Marías es aceptado, pues invitado a formar parte y a participar de la Real Academia de la Lengua Española. Es importante entender un poquito también el contexto, aunque no se meta directamente con ello, pero siempre es importante entender qué supone un espacio, una institución como la Real Academia, y sobre todo una Real Academia invitando a formar parte un novelista, que es el enfoque que él un poco le pone. La Real Academia de la Lengua lo que hace es determinar límites y determinar reglas, que es precisamente lo opuesto propio del acto literario o el acto novelesco. No se encarga de encerrar, sino que se encarga de abrir, ¿cierto? Y hay otro lado que es de imposible pasarlo por alto, por supuesto, y es que un espacio como la Real Academia, que fue fundado hacia 1750, 60, 70, por esos lados, pues también es un instrumento para nosotros que somos, pues, excolonias, pues no deja de ser hasta cierto momento una especie de yugo, si se quiere, o mandato desde España por ser la protectora de una lengua que por demás es de todos, ¿cierto? Entonces, ahí hay una serie de acepciones importantes para tener en cuenta cuando se invita a alguien como Marías. Este es un largo discurso, no sé si tuvieron oportunidad también de verlo por YouTube, ¿no? Que había dos formatos como quisieran verlo. A mí me gusta mucho como lee Marías, entonces también de las dos formas. Y es un discurso que ya se concentra mucho en un tema que es bastante, eh, que puede aparecer a lo largo de la narrativa de Marías y de sus novelas, que es cierta imposibilidad de contar las cosas, de relatar las cosas, de poder contar lo que verdaderamente ocurrió, una imposibilidad sobre, por ejemplo, mantener nuestra identidad clara y pura frente a los demás y asimismo mantener la imagen de los demás frente a uno de una manera constante. Hay un elemento muy interesante en la obra de Marías y es como el pasado, al contrario de ser un lugar estático, es fácilmente un lugar movedizo. Porque ¿qué pasa cuando uno se entera de algo de un muerto, por ejemplo? Que no puede hablar. Y yo creo que voy a mostrarles, déjenme acá, lo saco aquí de una vez. No sé por qué este documento siempre me cuesta trabajo. Ah, no, miren que creo que sí, aquí lo encontré. Fíjense, por ejemplo, por el tono de este que es el comienzo de el primer tomo de Tu Hola rostro papi, ¿cómo mañana. vas? De Tu rostro mañana, que es, fíjense, por ejemplo, cómo es este comienzo y la forma de la estructura y lo que ponga y lo que ya empieza o de alguna forma se puede encontrar. Esperen, les subo aquí un poquito, ¿cierto? Acá para que lo veamos mejor. Aquí está mejor, ¿cierto? Listo acá. No debería uno contar nunca nada. Recuerden que él dice que contar es una actividad pueril, que cómo así que todavía llaman a los que escriben historias, ¿cierto? ¿Recuerdan esa parte que él se menciona? No debería uno contar nunca nada, ni dar datos, ni aportar historias, ni hacer que la gente recuerde a seres que jamás han existido, ni pisado la tierra o cruzado el mundo, o que sí pasaron, pero estaban ya medio a salvo en el tuerto e inseguro olvido.
Contar es casi siempre un regalo, incluso cuando lleva e inyecta veneno el cuento. También es un vínculo y otorgar confianza, y rara es la confianza que antes o después no se traiciona. Raro el vínculo que no se enreda o anuda, y así acaba apretando y hay que tirar de navaja o filo para contarlo. ¿Cuántas de las... Bueno, y ahí empieza otro punto. Pero fíjense cómo acá, y este es solamente un pequeño ejemplo, hay en la obra una idea siempre con lo que se supone que resulta del contar, del saber, del decir, desde el efecto literario, pongámoslo así en el marco. Porque estas palabras un poquito antes, para poder abrir el micrófono y que nos cuenten, y quien quiera compartir, cómo les fue leyendo esto. ¿Les costó trabajo? ¿No les costó trabajo? ¿Lograron dialogar con él? ¿Lograron relacionarse con él? Siempre, como siempre, arrancamos desde ahí. Arranquemos desde la experiencia lectora. No arranquemos yo diciendo lo que el texto dice, porque pues eso es lo que vamos a hacer entre todos, ¿cierto? ¿Cómo les fue? Y recuerden que aquí cabe de todo, ¿no? Cabe un no entendí, cabe un no me gustó, cabe un me encantó o tal. ¿Listo? José, cuéntanos. Hola Camilo, creo que ¿me escucha? Sí, te oímos bien. Bien, perfecto. Hola Camilo, gracias por, en primer lugar, gracias por abrir el espacio nuevamente. Saludos a todos los compañeros participantes de la sesión de hoy. Eh, a mí me encantó, tanto lo leí en el formato PDF como lo vi y lo escuché en el YouTube. Entonces, me gustó primero la manera en cómo lo escribe, porque lo desarrolla de una forma casi, mm, casi, no sé, adornándolo con palabras nuevas, porque habían palabras y términos que yo no conocía, y lo hace de una manera muy fácil para que uno lo entienda o lo digiera. Y la manera en cómo él lo lee, acentuando los signos de puntuación y las pausas, se siente delicioso, la verdad. Escucharlo es agradable. Entonces, para mí, 10 de 10 la selección de la lectura y el discurso que hace y ese ensayo que él expone me familiariza mucho con el sentir de la lectura y la importancia que tiene la Academia Real de la Lengua en nuestro idioma. Muchas gracias, Camilo. Muchas gracias. José, hay algo que quiero tomar. Estoy buscando una cosita también para mostrarles ahorita. Eh, ¿por qué esa posibilidad? Y creo que, José, tuviste la ventaja de de ese lujo, o no, no digamos lujo, no lo subamos tanto, pero ese gran ejercicio que es leer un texto y después escucharlo en voz alta. Me refiero, por supuesto, a lo que es leer en voz alta y lo que recuperamos del texto literario y del texto escrito con fines literarios cuando lo leemos en voz alta. ¿Cada cuánto leen ustedes en voz alta, por ejemplo? Bueno, yo la semana pasada le leí a mi hijo un cuento infantil en voz alta y como que casi se lo interpreto así pues en forma teatral, en forma de cuentería. Eso fue la semana pasada, no, sí, la semana pasada, que fue una de las pocas veces que leo en voz alta. Pero mira lo que acabas de decir, acabas de dar ya un truco sobre lo que es la lectura en voz alta, que es performativo, ¿no? Entonces, performas no solo la palabra, sino que performas teatralmente lo que estás leyendo. Es una doble, digamos que es una doble representación, porque es que a Marías hay que leerlo en voz alta, por ejemplo. A García Márquez hay que leerlo en voz alta.
Hay otros autores que no necesariamente yo creo que hay que leer en voz alta, no te dan mucho, pero hay otros cuya fijación en el estilo, el punto, la estructura, las palabras, como tú bien dices, es fundamental. Y eso se hace desde la musicalidad que otorga esa voz interior que lee con nosotros. Cuando ustedes leen para ustedes, ustedes no leen en silencio, ¿cierto? Ustedes leen en voz alta de manera silenciosa, pero uno ejecuta el acto fonético cuando está leyendo, siempre. Uno o sea, de pronto cuando uno ve un 2 no dice, uy, eso es un 2. No, porque reconoce el símbolo, igual que cuando uno ve la E, uno no dice pero cuando uno tiene la frase, uno se la lee para uno mismo. Y hay un elemento que tendemos a olvidar y es la gran relación e importancia que tiene la musicalidad. Me refiero a todo esto que no está directamente en el texto, pero aquí venimos a compartir diversas cosas que salen del texto, entonces no siento que me esté alejando. Bueno, entonces la musicalidad del texto literario es algo que nunca podemos olvidar. Dense siempre la oportunidad de leer en voz alta la frase de la novela que acaban de leer y les gustó mucho. Léanla en voz alta y van a ver que es como desdoblar algo, es como abrirlo. Es como abrir la ventana, si me permiten también la expresión. Porque recupera, José, como tú dices, después de la experiencia, recupera, me parece que todo, todo lo que la lengua es. La lengua es oralidad, y en el sentido en el que es fonético, es musical. Hablamos y tenemos el instrumento. Leer a Marías es un ejercicio. Y Sol, déjame, voy a leer una cita y ya te doy la palabra. Quiero que vean, por ejemplo, el acto de musicalidad y que supone la lectura en voz alta de un comienzo como este, que es uno de los comienzos más famosos de Javier Marías. ¿Listo? Esta es la novela Corazón tan blanco. La otra era Tu rostro mañana, Fiebre y lanza, el primer volumen. Este es Corazón tan blanco. Y miren esto como es. A mí es que siempre me va a parecer igual de impresionante. Pensé a ver que aquí tengo esto un poco atravesado. Lo abro acá un poco más. Espérense que se me bloqueó un poquito. Acá. Aquí está. Está un poquito rara la impresión, pero creo que ven bien, ¿cierto? O si no, ya lo voy a leer Sí, precisamente pensando en eso. No he querido saber, pero he sabido que una de las niñas, cuando ya no era niña y no hacía mucho que había regresado de su viaje de bodas, entró en el cuarto de baño, se puso frente al espejo, se abrió la blusa, se quitó el sostén y se buscó el corazón con la punta de la pistola de su propio padre, que estaba en el comedor con parte de la familia y 3 invitados. Cuando se oyó la detonación, unos 5 minutos después de que la niña hubiera abandonado la mesa, el padre no se levantó enseguida, sino que se quedó durante algunos segundos paralizado con la boca llena, sin atreverse a masticar ni a tragar, ni menos aún a devolver el bocado al plato. Y cuando por fin se alzó y corrió hacia el cuarto de baño, los que lo siguieron vieron cómo mientras descubría el cuerpo ensangrentado de su hija y se echaba las manos a la cabeza, iba pasando el bocado de carne de un lado al otro de la boca, sin saber todavía qué hacer con él. Llevaba la servilleta en la mano y no la soltó hasta que al cabo de un rato reparó en el sostén tirado sobre el bidet y entonces lo cubrió con el paño que tenía a mano o tenía en la mano y sus labios habían manchado como si le diera más vergüenza la visión de la prenda íntima que la del cuerpo derribado y semidesnudo con el que la prenda había estado en contacto hasta hacía muy poco, el cuerpo sentado a la mesa o alejándose por el pasillo o también de pie. Esta es la primera página y nos grita a luces que estamos frente a la presencia de una estructura literaria, como literario es el discurso que leemos y como estructurado, digamos, desde una perspectiva, ¿cierto? Y la experiencia de la lectura en voz alta se dieron cuenta
así como uno se da cuenta leyendo en voz alta a García Márquez, que hay una musicalidad de por medio. Comentario, José, ¿qué haces? Que aprovecho como paréntesis para siempre invitar a la lectura en voz alta. No solo como tú nos acabas de contar que lo haces por promoción y por inculcar y por llevar, sino para uno mismo, para darse otras oportunidades de relacionarse y de entender un texto literario. No olvidemos nunca eso. La musicalidad está detrás de la estructura de la frase cuando estamos frente a una literatura que así lo busca, no porque hay otra que no lo hace y no por eso es mala. Tampoco quiero decir eso. Pero hay una que, pues es que hay múltiples tipos de productos y detalles, ¿cierto? Hay cosas hechas con mucha finura y otras no tanto. Me refiero a las que están hechas así. Sol, cuéntanos. Sí, hola, buenas noches. Pues me gustó cuando habla de la subjetividad en cuanto uno lee un texto, ¿no? Que para todos al final resulta como una historia diferente. Por ejemplo, si para alguien la lluvia puede ser romántica, para mí Sol, por ejemplo, no me gusta andar bajo la lluvia. Entonces de una vez pienso que de pronto me va a dar gripa, ¿no? Entonces toda esa subjetividad se cruza ahí. Y también, por ejemplo, cuando habla que en español Sol es masculino y en alemán sol es femenino. Entonces, cuando uno lee algo que tiene sol, de una vez imagina algo masculino, como patriarcal, como con fuerza, y en cambio los alemanes lo leerían es en la parte femenina, ¿no? Entonces, todo eso, ¿no? Que todo eso es subjetivo de acuerdo a la experiencia que uno haya tenido, de acuerdo a sus experiencias, a lo que ha vivido, a otras cosas que haya leído, a su lenguaje, todo, ¿no? Entonces, eso me pareció muy, muy interesante. Gracias. Ese es un gran punto que habla, y por supuesto no sé si tú lo entendiste así también, Sol, y los demás, desde cierta imposibilidad que él quiere decir del acto escrito y del acto de la escritura. Una de sus grandes teorías, como bien dice acá en algún párrafo, es que nunca nadie va a ser capaz de escribir lo que verdaderamente pasó. Y eso da mucho de qué pensar. ¿Qué es la verdad objetiva? ¿Es posible la verdad objetiva? ¿Es posible la verdad científica? Por supuesto que lo es. Pero la verdad objetiva, el ser capaz de relatar algo tal cual como ocurrió. Pues Sol, partiendo de lo que tú rescatas del texto, es imposible. Porque es que incluso si a este punto les pido a cada uno que escriban en 10 líneas un resumen de lo que llevamos en estos 31 minutos de clase, vamos a tener 16 versiones distintas. Difícilmente. Porque alguien seguramente tardó más en engancharse, alguien se enganchó de una, el otro se quedó pensando en esto, el otro. Entonces, ¿dónde queda eso? Y no solamente a nivel de cómo lo vemos, que eso es una cosa, sino a nivel de cómo lo contamos. ¿Qué palabras utilizo para relatar debidamente lo que debo contar? Y frente a siempre esa pregunta de qué palabras debo usar, recuerden siempre, sean o no creyentes, sean o no religiosos, que hay un elemento fundamental que reflexiona sobre esto absolutamente, como lo es la escritura mística. Porque la escritura mística, ¿qué hace? La escritura mística da fe del encuentro con Dios. Por lo tanto, y ese Dios existe, no estamos hablando aquí del ateo que escribe un soneto, Dios te imagino al lado mío. No, 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 este es Dios. O sea, este es el que condena. Y de repente se le aparece y le manda a usted un mensaje. Es lo primero que uno dice, miércoles, ¿cómo escribo esto? Porque no es a lo Mahoma que dicta el Corán. No, a veces son imágenes que debe contarlas. ¿Cómo las cuento? ¿Qué palabras utilizo? ¿De qué forma el lenguaje, que es un producto, es una creación, va a ser capaz de comparar, relatar y proyectar exactamente la sensación y la emoción que yo tuve? De ahí que hay una gran palabra que siempre llega al rescate en estos casos, como es lo inefable, aquello que no puede ser dicho, que el lenguaje no alcanza a decir, no alcanza ni siquiera a referir por su imposibilidad. Marías no habla
de lo inefable, porque pues escribe, dice, trae y habla, ¿cierto? Pero por el otro lado, siempre está diciendo el gran riesgo que supone escribir algo, porque cuán lejos puede estar de la verdad, de la realidad, de lo que en verdad ocurrió. Reflexionen brevemente, y esto también es un pequeño recordatorio siempre de elementos de teoría literaria, lo que es el tiempo narrativo cuando uno está leyendo una novela. Ya solamente eso distorsiona las nociones de las cosas. ¿No les pasa a ustedes? ¿No les ha pasado que con los años empiezan a recordar cosas de maneras distintas y después caen en cuenta que se han construido recuerdos y que están convencidos de que eso ocurrió así? Díganme si eso no es territorio literario por excelencia, ¿cierto? Ahí hay un tema, ahí hay una novela, pero es que pasa y nos pasa constantemente. Esa imposibilidad de recordar, de allí Funes el Memorioso de Borges, si se quiere, pero por el otro lado también ese capítulo temible de Black Mirror. ¿Recuerdan? No sé si lo han visto, ese capítulo de Black Mirror en que el humano tiene un chip instalado en el cual puede guardar en el cerebro a manera de disco duro todo lo que ha visto en la vida. De tal manera que si uno dice, oye, ¿usted dónde estaba el 7 de abril de 1922? Perdón, pues, de 2014, uno dice, no, espérese. Y es así, se devuelve y de repente tiene la imagen de lo que uno está viendo. Ah, estaba en tal parte. La exactitud frente al recuerdo, que es imposible, es materia de la novela histórica y también es tema de la historia misma. Imposibilidades de relatar las cosas como son, ¿cierto? Y ese es un tema que ahorita que visitemos el texto directamente, lo vamos a ver de manera más clara. Nair, ¿cómo estás? Cuéntanos, Camilo, ¿cómo estás? ¿qué más? Bien, bien, bien. Qué rico que hoy pude entrar, que hacía días que no Gusto entraba. verte. Así es. Bueno, mira que lo quería decir de la impresión primera, todavía sin entrar en el fondo del texto, es la construcción del discurso. La construcción del discurso que sale de lo pueril, lo destinado al fracaso, que es la escritura o lo literario, ¿no? Y empieza con todo esto y luego aterriza en la fuerza y la necesidad de la ficción, ¿sí? Entonces, y todas las posibilidades que abre de no limitarse a una sola vida, que la literatura nos permite asomarnos a otro y empieza pues a hablar las virtudes de la literatura, pero el discurso está construido sobre eso. ¿Cómo es que me van a dar a mí un premio? Qué interesante vieron. O sea, es la construcción del discurso, tanto es así de su construcción del discurso que después la otra parte de la persona que comete el discurso dice, no, tú estás, casi le está diciendo, tú estás mintiendo, ahí es lo que estás diciendo. Entonces hace como una contraposición a lo que había dicho. Eso era lo que quería de pronto resaltar en esta primera parte de esa construcción de la argumentación. Y de lo que leíste, pues es que es impresionante esa primera hoja y uno dice, ¿qué va a pasar en el siguiente? ¿Cómo, y cómo pues la música la dan las comas, los puntos, es eso que se detienen unos detalles que uno pasaría por alto de pasar un pedazo de carne al otro lado. Mejor dicho, es como que, cómo combina todo esto, se ve una maestría impresionante realmente. Eso era. Pues mira, antes de contestar completamente, te voy a mostrar otra primera frase para que salgan de acá a leer a Marías, que uno le hace un favor a la humanidad. Cuando lea a Marías, mira esta otra. Es que estos son textos que yo manejo en clubes de lectura y todo, entonces por eso los tengo así siempre a la mano. Además hay que tenerlos. Pero mira, si el anterior te pareció, mira esto. Y vuelvo ahorita sobre lo que comentaste, ¿listo? Sobre lo pueril y sobre la escritura no, no lo quiero dejar, pero quiero aprovechar lo que dices de la primera frase. Pero mira este otro comienzo. Aquí lo deben estar viendo, ¿cierto? Espérense acá, cierro esto un Sí, poquito. Acá y lo aumento aquí para que vean. Miren esto, por ejemplo. Nadie piensa nunca que pueda ir a encontrarse con una muerta entre los brazos y que ya no verá más su rostro cuyo nombre recuerda.
Nadie piensa nunca que nadie vaya a morir en el momento más inadecuado, a pesar de que eso sucede todo el tiempo, y creemos que nadie que no esté previsto habrá de morir junto a nosotros. Muchas veces se ocultan los hechos o las circunstancias, a los vivos y al que se muere, si tiene tiempo de darse cuenta. Les avergüenza a menudo la forma de la muerte posible y sus apariencias, también la causa. Miren esa coma, por ejemplo. Miren la importancia de la coma y la regresión, ¿no? El tatata. Una indigestión de marisco, un cigarrillo encendido al entrar en el sueño que prende las sábanas, o aún peor, la lana de una manta, un resbalón en la ducha, la nuca y el pestillo echado del cuarto de baño. Un rayo que parte un árbol en una gran avenida y ese árbol que al caer aplasta o ciega la cabeza de un transeúnte, quizá un extranjero. Morir en calcetines o en la peluquería con un gran babero, en un prostíbulo o en el dentista, o comiendo pescado y atravesado por una espina, morir atragantado como los niños cuya madre no está para meterles un dedo y salvarlos. Morir a medio afeitar, con una mejilla llena de espuma y la barba ya desigual hasta el fin de los tiempos, si nadie repara en ello y por piedad estética termina el trabajo. Por no mencionar los momentos más innobles de la existencia, los más recónditos, de los que nunca se habla fuera de la adolescencia, porque fuera de ella no hay pretexto, aunque también hay quienes los airean por hacer una gracia que jamás tiene gracia. Primera frase, todo construido desde las cláusulas. Uno lee esto y dice, yo sigo, yo por lo menos yo sigo, ¿no? Por estructura y por todo lo que está diciendo. Otra primera frase que hay que dejar ahí en el aire. ¿Listo? Es importante, Nair, lo que traes, porque arranca de la, digamos, como de la puesta en evidencia de su puerilidad, no falta de necesidad y no inutilidad, porque no lo dice. No habla de la inutilidad de la escritura, habla de lo pueril que se supone ser un hombre imaginativo. Y cita a Stevenson, en el que dice trabajar en esto, ¿cierto? Pero todo el tiempo está, ¿quién puede darle un premio a alguien que se dedica a inventar historias? Y eso, fíjense, que ese comienzo, Nair, al que tú nos invitas a que nos detengamos a mirar, tiene una cuestión que a mí me parece que es muy importante y no podemos dejar pasar. Y es que todo vuelve al momento de por qué visitamos las ficciones, por qué visitamos el mundo de la imaginación. Cita a Cioran, así como lo hace también en el texto de Rómulo Gallegos, que ahorita vamos a leer también la primera frase y lo que supone. Pero, ¿qué es lo que dice Cioran? Cioran dice, a mí me va a importar lo inventado, me va a importar lo real. Por eso leo memorias, leo correspondencia, leo ensayo y leo tal. Para mí no me interesa la novela. André Breton, denominado padre del surrealismo, dice, si a mí lo que me interesa es cambiar la realidad, ¿yo para qué voy a escribir una novela? Si la novela no es la realidad, lo ve como algo distinto, ajeno, que no forma parte de. Pues la pregunta siempre vuelve a esa. Si se quiere pensar desde lo antropológico, ¿cuándo comenzamos a contarnos historias? Para eso hay un libro. De hecho, hay un capítulo en Paredro que les recomiendo mucho, que es este, que es con el neurocientífico Oscar Villarroya y se llama Somos lo que nos contamos. Este libro ya creo que lo había mencionado. Busquen si les parece ese capítulo, porque lo que hace acá es un título ya muy sugerente. Somos lo que nos contamos. Hace una denominación que a mí me encanta y es que dice, nosotros no somos Homo sapiens, sino que somos Homo narrator. Somos quienes narramos. Y hasta donde sabemos, ningún otro animal narra como nosotros. Puede cantar, puede producir musicalidad,
Falta ver, no quiero aquí meterme con los expertos en pájaros, que de pronto haya comunicación. Hay una comunicación entre los árboles a nivel de raíces, hay comunicación a nivel micótico, hay comunicación entre incluso las plantas que se comunican, pero narración es distinto. Una cosa es comunicar, otra cosa es narrar, ¿cierto? Narrar la vida o inventar narraciones. ¿Cuándo se comienzan a inventar las narraciones? Se comienzan por un lado, y pues, esto está en todos los estudios, pues tiene un profundo vínculo con un sentido religioso, de allí que lo cosmogónico o lo mitológico remita al origen, de dónde salimos, cómo estamos, etcétera, etcétera, las leyendas y todo lo que forma parte del origen, que desarrolla luego la devoción o el credo, digamos, ya por la deidad. Pero luego está otro tipo de narrativa, que es la narrativa que se resulta de lo edificante, vidas, y aquí estoy obviamente mezclando siglos, ¿no? No estoy haciendo un seguimiento específico, pero sí me refiero a historias que se pueden visitar, pensemos en la Biblia, por ser historias ejemplarizantes, por ser historias ejemplares que vale la pena emular. Hace poquito releí en un club de lectura Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, no sé si ustedes lo recuerdan, es una novela que es una novela ejemplar de un hombre que es capaz de irse, que desobedece al padre y por eso termina en un naufragio y después es capaz de, a través del espíritu inglés, ser capaz de superar lo ejemplar, ¿cierto? Pero luego hay narraciones que no tienen que ver con la vida propia, sino que tienen que ver con el mito, la narración de los espacios, de los bosques, de los lugares, de los desiertos. ¿De dónde surgen esas narraciones y por qué las utilizamos? Es decir, ¿por qué dedicamos el tiempo, Nair, a escribir historias y a inventar historias? Hay una pregunta que a mí siempre me gusta hacer, o por lo menos un recordatorio, y es que uno se tiene que preguntar por lo menos una vez cada 3 días, ¿por qué lee? Porque cuando uno se pregunta por qué lee, es cuando empieza a preguntarse cuál es la relación que tiene con la ficción. Y ahí se le empiezan a colar otras como, ¿qué espero de la ficción? ¿Cómo me relaciono con la ficción? Y yo creo que esa es una gran pregunta. ¿Cómo se relacionan ustedes con la ficción? El otro día vi un cuadro, esperen, se les va a mostrar algo que me llamó mucho la atención, es del territorio de la neurociencia, fíjense, no de la teoría literaria, pero acá forma parte de un taller que de hecho voy a dar el sábado, que se llama Mejora tu lectura literaria, pero les voy a compartir una diapositiva de algo que voy a hablar ese día, y es esto. Esto tiene un componente interesante y es que aquí hay un elemento que después de estudios neurocientíficos con aparatos, lo que ustedes quieran, eh, se publicó en un artículo que se llama Simulación mental durante la lectura literaria por este par Marloes y Williams, eh, y pudieron ser capaces de medir el nivel de concentración o profundidad y dividirlo en 4, lo que ellos llaman sentires, que generan siempre en relación con la lectura literaria. ¿Listo? Y estos son graduales. Entonces, miren, el primero que se determinó fue el sentir evaluativo, es decir, el disfrute de una lectura sin una implicación compleja. Sencillamente en carreta, pero no hay nada más. Hay un primer acercamiento. Segundo, el sentir narrativo, cuando se desarrolla de repente la empatía y la simpatía por los personajes de la historia y lo que están sintiendo, poniéndose en sus zapatos y simulando su mundo y sensaciones. Que ese es el que siempre decimos, ¿cierto? Y al que siempre nos referimos. Genera la lectura, estoy mirando acá porque los tengo ahora acá, pero entonces voy a mirar acá. Lo que siempre decimos es, la lectura genera compasión, genera empatía, genera cercanía, etcétera. Ese sería ese sentir narrativo que fíjense que está en el segundo nivel. El tercer nivel es lo que denominan un sentir estético, es decir, una fascinación por la construcción lingüística y estilística del texto, más no una proyección sobre la realidad y sobre el mundo. Solamente el discurso en cuanto a lenguaje,
más no en cuanto a representación. Y fíjense en el último tan importante que descubrieron o que pues tienen en sus estudios que se llama y llamaron el sentir transformador. El sentir transformador es la profunda identificación con la historia y los personajes a partir de las memorias y recuerdos personales, cuyo resultado es la reexperimentación de estos recuerdos. Entonces ya no es solamente acercarse al otro y decir entiendo cómo siente el otro, entiendo cómo vivió el otro, sino ya es conmigo mismo. ¿Cómo viví yo eso? ¿Cómo recuerdo esto? ¿Cómo fue que en determinado momento pude decir esto sin caer en cuenta? Es decir, un efecto transformador que genera la ficción literaria. Por lo tanto, vuelvo a la consideración que traíamos y te voy a dar la palabra, Ángela, porque llevas un resto ahí, me estoy demorando mucho, pero dejémoslo ahí para volver más adelante. Si están estos elementos y si está lo que tenemos, ¿cuál es la relación que ustedes tienen con la ficción? Yo quería decir una cosita así chiquitica Pero de muy los, sen- rápido, porfa, porque tiene de los Ángela, pero dale, sentires que Nair. dice, yo le agregaría un sentir liberador. O sea, más que la identificación, también se rompen esquemas y uno se libera de prejuicios y un montón de cosas, de la estrechez, inclusive que uno tenga de una idea o de un concepto. Ahí, no más. Gracias porque esa palabra es muy importante, me parece, que es la estrechez, ¿no? Me parece una palabra importante. Ángela, perdón la demora, cuéntanos. Y ahorita pongo y ahorita leo mensajes. No, tranquilo, yo estaba escuchando todo lo de la diapositiva que estabas mostrando ahí, súper interesante. Eh, Hola a todos, primero que nada. Pues a mí me pareció un autor tremendamente inteligente para introducir partes muy graciosas, digamos, pero respetuosas del hecho. O sea, por ejemplo, en el último libro que mencionaste, el que tengo acá, Mañana en la batalla, piensa en mí, es, arranca con una sátira a la muerte y o sea, no es algo así lúgubre, terrible, sino es como aderezado con algo de gracia, digámoslo así. Entonces se va narrando y lo hizo en su discurso, en el discurso de aceptación, ¿no? Donde dice, ay, ¿cómo es la frase? Lesiones incompatibles con la vida. O sea, coge esa frase y dice, ¿cómo es posible que los medios de comunicación estén tan llenos como de falsedad y de ligereza como o más bien como de complicación, no tanto como ligereza, sino complicarse? En vez de decir, está muerto, dice, sufrió lesiones incompatibles con la vida. ¿Sí? Entonces uno dice, este tipo es genial porque resulta con unas cosas chistosas, pero muy serias. O sea, dentro de todo lo serio, lo dice como con gracia. Y hay una parte del libro de Marías de Mañana en la batalla piensa en mí, que a mí me dio mucha risa en medio de esa tragedia que es ver morir al amante ahí en ese momento agónico de ella, sale con una frase acá, a ver si dice, eh, ni modo, dice, ni a llamar al marido, pero ¿cómo podía llamar yo al marido y además estaba de viaje y ni siquiera sabía su nombre completo, ni a despertar al niño? ¿Y para qué iba a despertar al niño con lo que había costado que se durmiera? O sea, eso es o sea, como en un momento tan trágico dice, no, mejor no despertar al niño. Y uno dice, eso es genial, o sea, ¿cómo hace uno para hacer una cosa de esas sin destruir la narrativa trágica del hecho, ¿no? Eso me Claro. pareció genial de él. Y un paréntesis ahí, Ángela, con lo que acabas de decir, es que lo que pasa es que efectivamente al personaje se le muere el amante en los brazos, el esposo está de viaje y... Estoy en clase. Perdón, es que llegaron todos mis hijos como una tromba. Eh, el esposo está de viaje, está con el amante y antes de que ocurra lo que tenía que ocurrir,
Ella incluso ya se acaba de quitar la camisa, se muere. Y entonces el hijo de 2 años está en el cuarto de al lado. Y entonces él dice, ¿qué hago con el hijo? Entonces le deja un bowl de cereal servido para la mañana siguiente y se va y la deja ahí diciendo, ya se darán cuenta mañana en la mañana de lo que va a pasar. Era la primera vez que se veía, cosa que pone Lisa con la cara que estás poniendo, que claro que pone cuál es el nivel de compromiso cuál es el nivel de compromiso con el amante que se te muere en tus brazos cuando es la primera vez que lo ves. Porque si es el viejo amante, bueno, pues vaya y venga, hay que devolver algo, ¿no? Pues si es el de la primera vez, como, ¿cuál es ese nivel de compromiso? Es que, y todo lo que acabas de leer y todo lo que está en las frases, a mí es que me parece que es, y dices una palabra que yo creo que en este sentido aplica. Palabra que puede ser, lastimosamente, a veces uno la puede entender directo y otras veces puede resultar antipática, como lo es la palabra inteligente, pero sí lo es, porque es una narración que, como han visto y pueden ver en el discurso, es una narración que se fija mucho en lo descriptivo, y esto es gracias a una muy minuciosa visión. La mirada de Marías es una cosa impresionante. Cómo mira, cómo analiza, cómo dice. Hay uno más adelante en Tu rostro mañana, en la que es cuando el narrador dice, cuando el narrador está recordando a su esposa de quien se separó y se quedó en Madrid, y empieza a decir, como cree uno que le van a guardar algo de luto, y cree uno que van a esperar un poco, y cuando menos cuenta se da, ya hay alguien detrás que hasta de pronto estaba esperando que uno se fuera rápidamente. Y claro, y son cosas, pasa cuando uno le da Marías. También aquí dando el otro, que a mí siempre me da la impresión como que hay algo de decir lo que nunca se dice, decir lo que permanece en silencio. Muchas veces tengo esa sensación cuando leo su caracterización y su observación psicológica y social sobre, pues social, no lo quiero poner en términos como de estudio, sino como esa visión que tienes, esa capacidad de decir lo que está ahí, se sabe, pero no se dice. Hay cierta como indecibilidad. Pero bueno, vamos a ir ahorita al texto y lo vamos a ver. Voy a venir a los comentarios que los tenía aquí colgados. Ángela nos dice, hay párrafos, bueno, Ángela, ya hablaste de párrafos de los que hay que leer en voz alta por necesidad y aquí lo dices, la profundidad del texto, la intención, el otro, estoy de acuerdo contigo y sobre todo pensemos siempre en la musicalidad, porque hay palabras que no se escogen. ¿Por qué no se escogen? Porque no suenan bien. Entonces detrás sí hay un sentido dentro de la escritura esmerada y es que suene bien. No quiero decir con esto que suene lindo, porque es meterle un adjetivo, pero lo musical es un instrumento fundamental. Si quieren, hagan el ejercicio y leer a García Márquez en voz alta y van a ver que no tienen problema alguno en respirar. Es decir, está todo hecho de tal manera que uno lee las comas, trae, pone, porque no es a lo Marías que tiene frases alargadas, que tiene muchas digresiones también. A mí me encantan las digresiones porque nada es más real que eso. Pero María sí tiene frases largas, como acabamos de ver. García Márquez no. Pero leer en voz alta a García Márquez, un Cien años de soledad, un El amor en los tiempos del cólera sobre todo, es darse cuenta de una manera muy clara de la importancia de esa musicalidad y no olvidarla nunca cuando uno está leyendo. Jacqueline nos dice, pero no hay agua, nadie entiende, espera un milagro, las lluvias es otro fondo, es el imaginario social, es solución. Bueno, creo que aquí Jacqueline seguramente era algo que estábamos hablando ahí justamente eh, y se quedó. Dora nos habla de la inmortalidad, lo que importa, no lo real y lo imaginario. Lo que no escribimos sobre nuestras existencias, estamos destinados a no ser mortales, a ser olvidados, como si no hubiéramos existido nunca. Creo que es parte de lo que dice Marías en su discurso. Yo creo lo mismo. Camilo, sumado a lo que comentas, los invito a escuchar en Spotify los últimos podcasts de Diana Uribe sobre mitos y leyendas. Gracias, Fabric, que no te debes llamar así, es el estudio, pero siempre es muy interesante visitar mitos y leyendas, porque nunca pierdan de vista que lo que nos enfrentamos cuando leemos una novela o un cuento es que nos estamos enfrentando a la ficción, estamos enfrentándonos a una construcción invisible. No podemos perder eso de vista nunca. La diferencia con el ingeniero es que el ingeniero se mete en la obra. ¿Cierto? Él va hasta allá. El economista, pues, vive en el mundo también de los números y de las ideas también, pero hay muchas materialidades, sobre todo con los constructores.
El economista construye modelos, pero quiero hablar, comparo el arquitecto, el ingeniero o el orfebre o incluso el artesano con el novelista. Lo que pasa es que la figura que sale del bloque de mármol se ve, se palpa y se siente, mientras que la novela no se ve hasta que se lee. Forma parte de este mundo en que solamente está cuando se performa, José, volviendo a lo que decíamos. Cuando se lee, se performa y ocurre, ahí es cuando está. Eso es invisible lo que se construye y eso es una dimensión muy bonita, por demás, de origen medieval. No perder eso nunca de vista, ¿no? Y creo que lo que Marías hace en este discurso es sobre todo alertarnos. Alguien hablaba ahorita del ejemplo del sol. Es que es alertarnos sobre lo que es hablar, sobre lo que es decir, sobre lo que es recordar, y no ya solamente sobre lo que es evocar lo ocurrido, sino también algo tan importante en nuestro país que siempre vale la pena traer y recordar, como lo es ciertamente la ética de la palabra. Saber que el lenguaje crea realidades, puede crear verdades y crea cosas, es decir, el lenguaje es peligroso, crea cosas que accionan y que activan. Y eso lo vamos a ver ahorita en el texto. María Cristina, lo siento mucho, pero me tengo que retirar. Hice la lectura y vídeo, no he leído nada de Marías, pero voy a hacerlo. El tema del lenguaje lo trata de manera magistral. La lengua es metafórica en su conjunto. Es una frase que resume buena parte del discurso. ¿De acuerdo? La lengua es metafórica en su conjunto porque también para cada, como creo que decía, no recuerdo quién, ahorita alguien hablaba como de esa diferenciación, de la subjetividad, ¿cierto? Creo que era Sol que hablaba de la subjetividad. Claro, la lengua es metafórica porque también como él muestra en cada una de sus distintas lenguas, pues suena distinto, tiene distinto y hace distinto. Piensen que nuestro español, por ejemplo, eh, nuestro español, ¿cuántas veces somos conscientes que el español que tenemos, por lo menos el de Bogotá, está lleno de muisquismos, si se llaman así? Tenemos cómo reconocemos y la incorporación de las lenguas nativas en nuestra propia lengua, ¿cierto? ¿Qué palabras utilizamos que vienen de otras partes? Tener la conciencia del lenguaje, yo creo que siempre es una actividad muy interesante y que desarrolla sensibilidad frente a lo que se lee. María Elena nos dice, las cosas existen cuando las nombramos, construimos discursos y organizamos las acciones con base en ellos. Estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que el mundo entero es el relato que construimos de él. Hay, por ejemplo, un ejercicio, y fíjense que esto ya se va un poquito a otra sección, pero hay un libro que a mí siempre me interesó mucho de una mujer que se llama siempre, el nombre nunca me acuerdo, Steffi Hanson Steffi, algo parecido, si quieren ahorita lo busco, si a alguien le interesa, que habla de los 4 pilares de la felicidad. No del éxito, sino de la felicidad. Y ella habla de una diferencia en que ser exitoso no necesariamente es ser feliz, ¿cierto? Entonces empieza como a hablar con personas que han sido exitosas, perdón, que consideran que son felices. Y hay un elemento fundamental, fíjense, y es un nombre que hemos escuchado en muchas partes en los últimos años, como lo es storytelling, ¿no? ¿Quién no ha oído el término storytelling? Está en todas partes. Storytelling del producto, storytelling de la empresa, storytelling de ti mismo, cómo cuentas el relato, cómo cuentas la historia. Eso la literatura lo descubrió hace miles de años, porque ya desde entonces se preguntó cómo se cuentan las historias. Y lo que esta autora dice de storytelling y la felicidad, como se denomina, tiene que ver con cómo es el relato que tienen ustedes de ustedes mismos. Si tienen que explicar por qué están ahorita donde están, ¿cuál es el relato que ustedes cuentan de ustedes? Eso es una estructura narrativa y literaria. Leer literatura nos ayuda a organizar nuestros relatos propios y nuestros relatos interiores. Esto no lo dice Marías, esto lo estamos agregando nosotros. Bueno, algo dice al final, ¿no? En el último párrafo, pero no lo dice así tal cual, esto lo pongo yo, ¿no? Por lo tanto, pero sí conectando con esa perspicacia que nos invita Marías a tener, eh, cuando leemos y a desarrollar la sensibilidad. No podemos olvidar que muchas veces el acto literario es también un entrenamiento de cómo pensamos, cómo hablamos, cómo razonamos, ¿cierto?
¿Alguien quiere compartir algo más o quieren que saltemos al texto? ¿Vamos al texto? Muy bien. El texto. Miren, voy antes de eso, otro guiño, pero este tiene que ver con el discurso que leyó, que también es el que acompaña a Ángela y lo debes tener ahí en tu edición de Mañana la batalla piensa en mí. Este es un discurso el 2 de agosto de 1995 cuando gana el premio Rómulo Gallegos, que no es poca cosa, ¿no? Hay que acordarse de la importancia del premio, pues en los 90, por supuesto, antes de que pasaran muchas cosas, ¿no? Pero miren cómo arranca este otro. Estamos hablando, este es prácticamente 10, no, poco más, como unos 15, 10, 12 años antes del otro. No, más, casi que 20. Bueno, ahorita revisamos, no importa. Pero miren cómo ya en el 95 habla de lo mucho que ya se refiere en el que leímos hoy. Quizá no sea lo más sensato por parte de un escritor que sobre todo hace novelas, confesar que cada vez le parece más raro, no ya el hecho de escribirlas, sino incluso el de leerlas. Nos hemos acostumbrado a ese género híbrido y flexible desde hace por lo menos 390 años, cuando en 1605 apareció la primera parte del Quijote en mi ciudad natal, Madrid, y nos hemos acostumbrado tanto que consideramos enteramente normal el acto de abrir un libro y empezar a leer lo que no se nos oculta que es ficción, esto es, algo no sucedido, que no ha tenido lugar en la realidad. Vuelvo a leer esa frase. Nos hemos acostumbrado tanto que consideramos enteramente normal el acto de abrir un libro y empezar a leer lo que no se nos oculta, que es ficción. Esto es algo no sucedido, que no ha tenido lugar en la realidad. Ya desde entonces hablaba de Cioran. El filósofo rumano Cioran, muerto recientemente, explicaba que no leía novelas por eso mismo. Habiendo ocurrido tanto en el mundo, ¿cómo podía interesarse por cosas que ni siquiera habían acontecido? Prefería las memorias, las autobiografías, los diarios, la correspondencia y los libros de historia. Si lo pensamos dos veces, tal vez a Cioran no le faltara razón, y tal vez sea inexplicable que personas adultas y más o menos competentes estén dispuestas a sumergirse en una narración que desde el primer momento se les advierte que es inventada. Todavía es más raro si tenemos en cuenta que nuestros libros actuales llevan en la cubierta bien visible el nombre del autor, a menudo su foto y una nota biográfica en la solapa, a veces una dedicatoria o una cita, y sabemos que todo eso es aún de ese autor y no del narrador. A partir de una página determinada, como si con ella se levantara el telón de un teatro, fingimos olvidar toda esa información y nos disponemos a atender a otra voz, sea en primera o en tercera persona, que sin embargo sabemos que es la de ese escritor impostada o disfrazada. ¿Qué nos da esa capacidad de fingimiento? ¿Por qué seguirnos leyendo novelas y apreciándolas y tomándolas en serio y hasta premiándolas en un mundo cada vez menos ingenuo? Bueno, ¿no? Vuelve a la pregunta. ¿Por Fuerte, qué fuerte, leemos? Claro que sí, sí o no. O fuerte, sea, sí, sí. vuelve siempre a la pregunta de cómo es que decimos, listo, vamos a leernos esto que es pura paja, que no existió. Algo me pasó así con el libro el libro se llama La noche en que mataron a Bolívar. Sí, ese es Yo pensé, sí, este colombiano, no me acuerdo el nombre de de él Constaín, ahorita. me parece que es. Sí, que es de la costa Caribe, creo que es barranquillero. Ah, Y no, yo entonces no. no pude conectar con él, no pude conectar con él porque pensaba que era algo histórico
y no, y yo decía, no, pero ¿por qué estoy leyendo esto si esto es ficción? Ya. Y no, y sí, y es una crítica muy fuerte que hace Marías, y me apego un poco a la filosofía de este filósofo, ¿cómo se llama? Cioran, Emil Cioran, Emil Cioran. Sí, sí, que también es muy recomendado. Ese sigue, bueno, es ok. un poquito dark. Digo, Pero, tiene pero es muy recomendado también. pero hay algo que dice la compañera que habló, que es que la ficción nos ayuda a escapar, ¿no? Nos Sí. ayuda como a liberarnos o a salir. Eso, fuerte, muy chévere, muy bueno. Ese es muy importante, pero nunca perdamos de vista eso porque fíjense, el no perder de vista esto nos permite siempre estar al acecho, porque yo creo que uno tiene que estar al acecho de cuál es ese poder o cuáles son esas, no digamos poder, pero cuáles son esas posibilidades de la literatura. ¿Sí me explico? Cuando eh, voy a poner un ejemplo que no sé por qué siempre recurro a los carros. Si yo no conozco el motor de un carro, no soy consciente del motor de un carro y piso el acelerador, la velocidad no va a ser una experiencia consciente, no va a haber una explicación. Si yo conozco el motor, el aceleramiento y esa experiencia, la voy a conectar con lo que ese motor puede dar. No voy ingenuo, sino que voy más crítico. Sé lo que es. Por eso yo siempre invito a ser muy críticos con lo que creemos que es la ficción y con la forma como nos conectamos con ella. Porque cuando se comprende, me parece que es cuando más se valora, más trae y más ofrece. No cuando la dejamos como algo sujeto a la magia, al azar o a la bondad de un lector, que es muchas veces cuando uno cae, y tanto ha hablado Yolanda Reyes en sus columnas, que es cuando uno cae prácticamente al buenismo de la lectura y de la literatura, que la lectura en sí misma sana, en sí misma, no, eso no pasa, hay que enseñar a leer. Un poema no cura a nadie si no lo sabe leer, punto. Todo lo demás es buenismo, ya, y ingenuidad y le quita rigor a lo que hacemos, ¿cierto? Porque lo pone en un lugar vacío. Lo pone en un lugar. De pronto eso explica que yo esté leyendo y que visite textos de neurociencia, porque de pronto necesito también esa certeza y esa fiabilidad de la verdad científica en que esto es lo que pasa cuando se lee literatura. Eso es un poquito la diapositiva que les mostré. Si ese estudio determina eso, entonces yo a veces me siento más valiente en ciertos espacios para poder decir, no, es que mire, la literatura puede hacerlo usted pensar y resignificar su experiencia vital. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que nos pasa? Pero bueno, es que no quiero quedarme acá, quiero aprovechar estos 18 minutos para llegar al texto de Marías, porque si no, pues me voy a quedar yo aquí. Todavía no lo he compartido, ¿cierto? Por aquí está. Muy bien. Aquí está. Quiero ver si soy capaz de verlo. Navegación de página, visualización, visión de una página. Está acá. Entonces arrancamos con, no sé cuál es el criterio que los lleva a ustedes a admitir en el seno de su digna institución a algunos novelistas. En realidad se me hace difícil entender que admitan a cualquier novelista, es decir, a novelista alguno, ya que si la contemplamos desde un punto de vista adulto y mínimamente serio, nuestra labor es bastante pueril, ¿no? Y ahí arranca con la importancia de lo pueril. Ya la calificó de ese momento, de ese modo, uno de los mejores y más influyentes novelistas de la historia, Robert Louis Stevenson, el cual pidió disculpas en uno de sus poemas por dedicar las horas de su anochecer a esta pueril tarea y por no haber seguido la tradición de sus antepasados, en su mayoría ingenieros y constructores de faros. Lo acabamos de decir. No digáis de mí que débil decliné los trabajos de mis mayores y que huí del mar.
de las torres que erigimos y las luces que encendimos para jugar en casa como un niño con papel. Así se inicia ese poema. Luego saltamos a la categoría ya de escepticismo profundo. No solamente es pueril, sino absurda, una especie de trampantojo, un embeleco, una ilusión, una entelequia y una pompa de jabón. En el fondo está destinada al fracaso y además es casi imposible. Aquí está. Si ustedes me apuran y me permiten la exageración, hasta me atrevería a decir que contar, narrar, relatar es imposible, sobre todo si se trata de hechos ciertos, de cosas en verdad acaecidas. Aunque el ánimo de un relator sea el de contar tal como fue lo sucedido, aunque el que narre sea un cronista y no haya nada más lejos de su intención que inventar nada, y lo que desee sea, por el contrario, ceñirse exclusivamente a lo ocurrido. Y aquí es donde habla de lo que ya estamos. Esta parte ya nos referimos, ¿cierto? Acá también, aparte de la reproducción, quiero saltar un poquito aquí más adelante, porque quiero llegar a un punto en el que, si ya hablamos de las imposibilidades en la que él hace referencia, luego habla desde la traducción en el sol y la luna, que también alguien mencionó ya el ejemplo, entonces podemos seguir. Entonces aquí habla cómo recibe el sillón R, pero aquí, de aquí es donde quiero llegar a un pedacito. Y es cuando mete el componente de la narración. Pero no sé, no lo encuentro. Está aquí apareciendo que es acá. La somera confesión que antes puse como ejemplo, a ver, acá, espérense. Me viene aquí a la memoria un caso de la vida. Parece que alguien había escrito algo, un mensaje. Bueno, ahorita leo, María Elena, voy a leer este parrafito y te leo. Acá. Y cabría añadir, perdón, me viene aquí a la memoria un caso de la vida real. No, donde no hay relato, viene hablando. Hace ya muchos años un amigo fue acusado en un juicio de faltas por un disparatado incidente con un travestido del Paseo de la Castellana. Ojo que está metiendo como personaje un travestido en la Real Academia de la Lengua, ¿no? Eso no podemos dejarlo pasar ahí, ¿no? Eso a mí me llama la atención, obviamente. Hace ya este segundo amigo, perdón. Y ese amigo llevó a otro amigo al que yo conocía como testigo de su defensa. Este segundo amigo, al que llamaremos Vian, intentaba contar su versión a requerimiento del juez y ceñirse a lo ocurrido lo más posible, pero no podía o no sabía hacerlo, como por lo demás le sucede a la mayoría de la gente, se trate o no de escritores. Ceñirse a lo ocurrido. La intervención ante el juez de aquel Vian me fue relatada, y como yo estaba familiarizado con su estilo y su forma de hablar y ser confuso y de dar rodeos, bueno, aquí es cuando habla que Juan Benet lo habla, pero me quiero concentrar en la parte acá. Entonces, cuando el juez le preguntaba que contara lo que él había visto, bien, ¿cómo contestarle? Pues verá, señoría, había salido yo a dar un paseo así al atardecer, totalmente solo a mis anchas, como por la Castellana, o sea, como a refrescarme sin más, es decir, sin intenciones, ¿verdad? Tranquilo, mis cosas, tal. Ya sabe como que al terminar la jornada, lo que más le apetece a uno es desentumecerse un poco, zancada larga, paso firme, tal. Bueno, hablo por mí, no sé si a su señoría. Entonces, árboles, olor a tierra, brisa en la cara, respirar hondo, estirar las piernas, el ánimo como despejado, porque yo trabajo en la radio, o sea, no de locutor exactamente. Me falta voz para eso, no es profunda, no es sedosa, pero he tenido que ponerla en algunos programas. Nadie se ha quejado, pero vamos, más bien los preparo, como muchas horas metido en el estudio. Así que salí al atardecer, casi verano, tarde que empieza a refrescar la castellana típica, coches tal, gentío, como travestis en las aceras, a punto de estallar, muy arregladas, ya sabe su señoría que por allí hacen la calle, bien,
nada en contra, ¿eh? Como que me paso sin mirarlas apenas, lo mismo que si fueran mi madre con su bolso y unas amigas, ya sabe, bolso, amigas, merienda, tal. Quiero meter este pedacito que es la burla, o por supuesto, con sentido de humor, en que está diciendo Marías de cómo se puede no relatar nada frente al juez. Es decir, cómo lo ocurrido puede terminar en un relato que no cuenta absolutamente nada, ¿verdad? Por precisamente la problemática. Y de allí es que él salta aquí más adelante a decir, salvando las distancias, hay narradores que no pueden contar nada porque solo saben contar como aquel conocido mío, Bian, el mencionado juicio de faltas. Pensé que alguien tiene un micrófono abierto. Ah, ya. De hecho, no podrían terminar nunca, o lo que es más grave, jamás comenzar. No es simplemente que se vayan por las ramas, según la expresión popular, sino que al relatar un suceso, en su afán por reproducirlo con palabras, se ven obligados a no prescindir de los infinitos elementos que precedieron o rodaron tal suceso. Es decir, cuando intentan reproducir lo que ocurrió, el lenguaje no sirve, no es suficiente para decir exactamente lo que fue y no reflejar lo que ocurrió antes y lo que pasó después, a manera de cúmulo y posibilidad. De allí que deben indicar la hora, la época del año, la temperatura, el escenario de costumbres, el estado, remontarse a los orígenes del mundo antes de relatar cualquier episodio, cualquier incidente. Luego de este puntico hay otro al que ya llega acá, cuando sigue hablando de la imposibilidad, y por favor vean también la réplica que le hacen a Marías en el discurso de YouTube, está ahí en el chat, para que lo escuchen, porque quiero ya que nos quedan 10 minuticos, quiero llegar aquí al final. Acá habla del gran punto literario, ¿no? Todo relato o reconstrucción de algo real, o si se prefiere, toda transcripción de hechos, datos y acontecimientos está condenada a ser provisional y lo que es más grave o desesperante, a ser infiel. No pierdan de vista, por supuesto, que todo aquí estamos hablando de cierta imposibilidad del lenguaje, que es en sí mismo un tema, ¿cierto? ¿Cómo hablo cuando mi lenguaje no me basta para hablar? Siempre recuerden ese ejemplo místico del escritor que se le parece de repente a Dios y dice miércoles, ¿y yo cómo cuento esto? Tiene mucho que ver también con el lenguaje poético. ¿Cómo puedo hablar de esta sensación y de esta emoción amorosa con las palabras que correspondan? No tengo las palabras para hablar de amor. Recuerden Cordelia en Rey Lear, por ejemplo, de Shakespeare. También ahí se aplica. Pero espérense acá. Quiero aquí adelantar un poquito. Acá. No, mentira, lo voy a coger desde acá. Son muchas las razones. Yo estoy leyendo fragmentos, pero si alguien quiere levantar la mano y comentar, por favor, siéntase libre de hacerlo. Bueno, son muchas las razones que se han barajado para explicar tanto la fuerza como la necesidad de la ficción. Suele hablarse, yo mismo lo he hecho en otras ocasiones, de la parvedad de nuestras existencias reales, de la insuficiencia de limitarse a una sola vida y de cómo la literatura nos permite asomarnos a otras o incluso vivirlas vicariamente, o atisbar las nuestras posibles que descartamos o que quedaron fuera de nuestro alcance o no nos atrevimos a emprender, como si precisáramos conocer lo improbable además de lo cierto. Esa es una gran frase. Lo improbable además de lo cierto. Las conjeturas y las hipótesis y los fracasos, además de los hechos. Lo remoto, lo negado y lo que pudo ser, además de lo que fue o lo que es. Y por supuesto, dialogar con los muertos. Todo ello nos es dado
con una intensidad casi hechizante que todos los lectores hemos experimentado en algún momento. A veces las páginas de un libro nos han sumido en una especie de trance y nos han parecido mucho más importantes y vívidas que nuestra realidad. Y hemos dejado de comer o de dormir por causa de esas ficciones, como si, mientras las leíamos o nos aguardaban y nos llamaban, nada hubiera en el mundo más trascendental que ellas. A veces nos hemos instalado en su territorio hasta el punto de desear quedarnos a vivir allí, de renegar cuando se nos ha obligado a salir o de sentir verdadera tristeza cuando sus personajes nos han dicho adiós. Sí, todo esto es cierto, pero si bien se mira es tan pueril, tan anómalo, tan alucinatorio que, a la luz de lo que he venido exponiendo, me voy a permitir apuntar una razón más, tanto para la fuerza como para la necesidad de la ficción o de los hechos reales tratados como ficción y por ende transmutados o convertidos en tal, contaminados, secuestrados, conquistados por ella, o acaso solo ganados para su causa. ¿Algo que comentar? Y tal vez sea por eso ahora que lo pienso, señoras y señores académicos, por lo que están ustedes dispuestos a admitir en el seno de su digna institución a algunos novelistas y hacer la generosa y disparatada merced de acogerme hoy a mí. Quizás sea tan solo, y no es poco bien mirado, porque a pesar de todas las dificultades, las habidas y las por siempre haber, seguramente seamos los únicos que podemos contar sin atenernos a nada y sin objeciones ni cortapisas, o sin que nadie nunca nos enmiende la plana, ni nos llame la atención y nos diga, no, esto no fue así. Es decir, que, Nair, volviendo a lo que tú decías, la estructura arranca lo pueril, luego salta la imposibilidad del lenguaje de relatar, porque nunca va a ser exactamente lo que fue, con todo lo que esto supone, pero al final también para decir es que la novela lo que hace es que inventa. Entonces de allí su valor. Nadie puede decir, no, es que esto no pasó así, no importa, porque es que eso no es territorio y no es preocupación. Quería que leyéramos este texto porque creo que es una alta dosis de literatura, de ideas, de experiencias y de herramientas que nos ayudan como a hacer esto tan importante que fíjense que en este texto está. Preguntarnos qué es la ficción, cómo funciona, qué hace y cómo trae. Preguntas, repito, que considero muy importantes siempre de tener sobre la mesa. Siempre busquen, obviamente una cosa es hablar, una cosa es uno leer a un teórico o a un crítico hablando de lo que es la ficción, pero nunca va a ser como es el novelista hablando de lo que es la ficción, me parece a mí. Bueno, hay lectores también y los críticos son lectores, pero no, pero lo que me refiero es no es buscar la definición técnica de ficción, sino una un poco más especulativa, que nos permita entenderlo desde esa magia y no crean que la palabra la traigo a la ligera, sino como esa magia, esa necesidad y fortaleza que presupone la ficción. Y piensen en libros como Ficcionario de Ricardo Silva, Viajes con un mapa en blanco de Juan Gabriel Vázquez, libros El elogio de la lectura de Irene Vallejo, El reino de la posibilidad de Yolanda Reyes, libros que lo que hacen es explorar eso y dar algo que a mí siempre me gusta en estos espacios y por supuesto en Paredro, pero siempre pensar en que esto que hacemos y esto que leemos sí tiene un asidero sobre el mundo, sí tiene que hacer acá y no es únicamente función disparatada. Nair, cuéntanos, ya para cerrar. Es como una paradoja, ¿no? De la Exactamente. de la imposibilidad de relatar
porque dice no es posible y por eso pone ese ejemplo que se va por los bordes contando a este personaje Bian. Pero esa imposibilidad de relatar nos dispara a múltiples posibilidades de inventar y crear mundos, de inventar. O sea, la imposibilidad, si fuera posible, quizás nos quedaríamos ahí. Es posible que yo relate, ya se quedó ahí. Y muchas veces uno puede creer que fue posible y no, digamos que reconocer esa imposibilidad es lo más maravilloso para poder dispararse y hacer cosas. Eso es. Yo estoy de acuerdo contigo y creo que ahí está precisamente la riqueza que no tampoco se puede perder de vista, sin miedo a que suene cursi o a lo que sea. Pero la lectura literaria y la escritura literaria pasa y presupone el que pudo haber sido. Y ahí es donde te aparece el administrativo a decirte qué importa, si lo que importa es lo que es. ¿Sí me explico? Pero es que esas son visiones demasiado estrechas de la vida. Es demasiado estrecho suponer que lo que se cuenta es exactamente lo que es. Y ese es el gran problema que tienen las redes. Las cosas se leen como si hubieran en verdad ocurrido. Que uno dice, Dios mío, ¿verdad? Pero eso es lo que es, ¿no? Y la literatura sí tiene que ver con ese qué pudo haber sido, cómo fue. Y Mañana la batalla piensa en mí es una novela que es precisamente sobre eso. José, cuéntanos. Ok. Eh, me trae a mi mente este acápite de poder narrar la ficción, o bueno, o cómo podemos narrar. Y traigo a colación, eh, es como lo hacía Cantinflas, pues suena como un poco descabellado lo que estoy diciendo, pero a veces cuando recuerdo yo que Cantinflas, el personaje daba su línea, o sea, pues, actuaba su línea, su libreto, narraba un pocotón de disparates como parecidas a las que escribió Marías en el texto, de su amigo dando la declaración ante el juez. Y es lo mismo o es muy parecido a lo que hacía Cantinflas cuando comenzaba él a narrar cuando, por ejemplo, decía el papel de licenciado y comenzaba a decir un poco de disparatadas y a narrar un poco de disparatadas que uno decía, pero que está Claro. narrando Cantinflas acá, ¿cierto? Entonces, Pero pues, fíjate que lo que estás diciendo es muy interesante en relación también a lo que decía Nair ahorita, y es que ese es el juego vía inversa, ajá, que es cómo, cómo cuento sin contar nada. Y esas son preguntas poéticas. ¿Cómo cuento algo sin contar absolutamente nada? Y ahí hay una cantidad de cosas. Y ahí está el ejemplo de Bian y está el que tú traes también. Pero ahí está. Ahí está. Que esas son las imposibilidades. Que muy bonito, Nair, me parece como cerraste, que esa imposibilidad es precisamente lo que hace, y ese, pues, en ese punto también cierra María, esa imposibilidad es lo que nos hace salir a buscar las ficciones. El saber que de pronto no hay. Hay un texto muy bonito de Borges, siempre me ha parecido, y es que él dice, pasó una bandada de pájaros, no había 10, ni 9, ni 8, ni 7, ni 6, ni 5, ni 4, ni 3, ni 2, ni uno. Era una bandada de pájaros. De pronto lo estoy trayendo mal. Pero ahí está la idea, ¿no? Es bandada, que cuántos pájaros pasa, ¿no? Y ahí es donde entra la poesía, en la imposibilidad de definir esto como entro y lo digo sin que nadie me diga, no, es que no fueron ese número de pájaros. Que ese es, piénsese también un poquito, eso que le hacen a García Márquez cuando publica El general en su laberinto y le dice, no, es que usted se equivocó, el banano no había llegado en esa fecha a Colombia. ¿No? Que es, bueno, es novela de ficción, etcétera. Pero bueno, dejemos acá. Muchísimas gracias. Espero que lean a Marías. Listo, por favor, háganlo. Es una labor increíble. Tómense su tiempo, no hay afán, en verdad, pero háganse el trabajo. Frente a nuestro curso de julio, no sé si voy a poder realizarlo porque estaré de vacaciones familiares. Mis hijos salieron a vacaciones y eso siempre tiene un rollo
y un movimiento, entonces lo confirmaré en los próximos días, pero si no, volvemos sí o sí en agosto. ¿Listo? Entonces yo escribiré y pondré ahí y todo para que sigamos. Muchísimas gracias por haber acompañado. Recuerden que esto también queda colgado en el canal de YouTube. Y bueno, hasta la próxima. Un abrazo. Gracias. Gracias, Hasta Gracias, Camilo. luego. Gracias. Camilo. Que Interesantísimo. Gracias. descanses. Gracias, Gracias. Camilo.